¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Matías. Estamos casi a 11 de abril. Mañana se cumple un mes desde que asumió este gobierno. Hoy día el presidente Gabriel Boric, con todo su gabinete, hizo un balance y reconoció que han habido turbulencias. Dijo, esa fue la palabra que usó el presidente en este primer mes. Turbulencias como la protagonizada por la ministra del Interior, Isquia Siches. Sobre ese tema, naturalmente, vamos a ahondar hoy también en esta semana en la convención. Una semana que es bastante clave porque hay bastantes plenos donde por lo pronto se va a votar sistemas políticos, que ha generado muchas polémicas, controversias y discusiones. Y la última semana ha generado, a partir de las encuestas estas que hablaban de que el rechazo ganaría, 4 encuestas, en que personeros políticos y dirigentes políticos relevantes como Ricardo Lagos, por nombrar uno, han salido a elevar, por decir, la exigencia del trabajo que tiene que hacer la convención y sacar una propuesta de calidad. Así que ese tema también estará hoy en Estado Nacional. Aquí comienza Estado Nacional. Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Quienes miran para el lado y se hacen los presos, y hay quienes los enfrentan y los enmendan. El caso de la ministra es el segundo. Ella lo único que hizo fue reproducir la información que le había dado un servicio especializado. La ministra va a seguir cumpliendo todas sus funciones y cuenta con mi confianza. O cambia a los equipos responsables o se va a hacer insostenible para el presidente Boric mantenerla en el cargo. El episodio lo doy absolutamente por superado. Si la derecha quiere interpelarla, está en su derecho, y me parece bien que en definitiva la ministra tenga la oportunidad de explicar. Cumplimos un mes de gobierno y es importante hacer un balance de este primer mes. Reencuentro con Isquia también, el presidente, ¿no? Con la ministra del Interior. ¿Por qué reencuentro? Yo nunca he dejado de verla. Ya, estamos aquí en Estado Nacional, en nuestro panel político. Los invitados de esta noche, el diputado Gonzalo Winter. Buenas noches, diputado, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Cristian Valenzuela, muchas gracias por estar aquí, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Catherine Martorell también, agradecido de que esté de vuelta aquí, es un tiempo que no la teníamos, muchas gracias. Es verdad. Y la senadora Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo queda la figura, la credibilidad, el soporte político de Isquia Siches después de lo que ocurrió esta semana? Chambonada, error, petición de perdón, cada uno tendrá su análisis al respecto. Y hoy, este fin de semana, los columnistas tenían, parece que casi pega única, analizar el caso Isquia Siches. Catherine Martorell. Bueno, yo creo que es súper complejo desde la perspectiva de que ella es la ministra del Interior, ¿no? Entonces, uno esperaría que ella, además que, de acuerdo a lo que se ha ido sabiendo, digamos, ella tenía la información el 25 de marzo, luego hace una entrevista en un diario y después va al Congreso, que es una instancia sumamente importante, sin antecedentes, cuenta esto, habla de personas que además eran expulsadas judicialmente, que nadie sabía dónde estaban. En realidad fue una chambonada de ella, como dijo, pero me parece que lo más grave no fue eso, sino que fue pedir disculpas, que es muy loable, pero pedir disculpas endosando la responsabilidad a una funcionaria que llevaba Gloria Daneri. 25 años en el servicio y que la verdad es que tampoco existen pruebas, por lo tanto se genera esto de la palabra de la ministra contra la palabra de una funcionaria. Entonces la responsabilidad política se asume, no se endosa. Y me parece que hubiese sido mejor si simplemente hubiese pedido las disculpas y pudiéramos seguir avanzando y evitando esta lista de chambonadas que llevamos. Jimena Rincón, no es el primer error que comete la ministra, el primero que reconoce y pide disculpas esa noche, pero ha habido varias situaciones que han ameritado críticas muy fuertes a su forma de liderar ese ministerio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad es que lo dije el otro día y lo voy a repetir hoy. Sin lugar a duda un error grave, pero yo tengo casi una obsesión. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas de seguridad y está el tema de la convención. Entonces seguir
centrándonos en la ministra, la verdad es que creo que nos desgasta y quita esfuerzo. Ahora, es Primero, perdón, pero que es visto como, no como un error más, sino que es quien comete el error, que es quien tiene que liderar políticamente el gobierno. Yo lo dije el otro día, yo espero que el presidente ordene a su equipo que esto sea como el último de los errores, porque tenemos demasiados desafíos en el país como para seguir dándole vuelta a esto. Yo coincido con lo que dice Catherine, efectivamente, bien las disculpas, pero ¿saben qué? Concentrémonos en lo que tenemos que hacer y el presidente tiene que ordenar. Él es el que gobierna, él nombra a sus ministros, a sus equipos y yo creo que no es bueno lo que pasó, pero no sigamos sobre eso porque no nos va a ayudar al desafío que existe hoy día en el país. Gonzalo Winter, no es habitual o no debiera ser habitual que un presidente tenga que explicitar el apoyo a su ministro de Interior. Uno lo da por hecho cuando el ministro está de ministro, que cuenta con todo el respaldo. ¿Cómo evalúan ustedes desde la coalición de gobierno este error de la ministra Siches? Sí, parto por la pregunta explícita que me hiciste, que es sobre el hecho de que el presidente haya dicho que apoya a su ministra. Yo creo que eso es más bien circunstancial, tiene que ver con cuál es la pregunta que le hicieron. Probablemente si la pregunta es ¿apoya usted a la ministra? Responder apoyo a la ministra es algo natural y cortés con el periodista. Pero un presidente puede no salir de su oficina, salir por el subterráneo, cuando sale al patio es porque quiere hablar. Como tú muy bien lo sabes, tenemos un presidente que es muy cortés con el gremio periodístico. Ahora, con respecto al asunto, yo creo que hay un error, que eso nadie lo puede negar, que es un error relativamente grave, un error que ya está más o menos esclarecido, o sea, ya no quedan asuntos relevantes que indagar. Y con respecto a que la sí, voy a hacerme cargo de eso. Sí quisiera ser un poquito preciso con algo. No es la ministra la que le endosa responsabilidad a la funcionaria. La ministra hace un tuit en donde dice pido disculpas y le pido disculpas además a Rodrigo Delgado específicamente. Que además eso es algo que está muy bien, porque efectivamente cuando uno habla mal del gobierno anterior es a la persona que estaba a cargo. Y si bien yo creo que ya no lo había nombrado en la Cámara, menciona justamente diciendo a esta persona es la que yo principalmente he ofendido. Ahora quiero aclarar que es el servicio el que dice, bueno, tenemos que averiguar qué pasó, porque efectivamente la información salió de acá, pero sí quiero ser muy claro en algo, ese sumario en ningún caso exime de responsabilidad a la ministra. Es la ministra la que es responsable de qué es aquello que dice. Y aunque fuera el caso de que la funcionaria emitió una información que no era efectiva, tampoco eso, a mi juicio, una funcionaria que está de 1996 hasta la fecha, si cometió un error, bueno, me sigue pareciendo una excelente funcionaria. En cuanto a lo que concierne los medios de comunicación, también fue materia de análisis lo que dijo Isquia Siches, a que un medio de comunicación hubiese tapado esto, hubiese salido en primera plana, como si fuesen funcionales los medios de comunicación a un gobierno, a otro, a un partido o a otro, o a la política. ¿No es acaso una falta de respeto a la independencia de los medios? No necesariamente, porque decir que los medios tienen una línea editorial y que esa línea editorial, digamos, tiene justamente algunas diferencias entre distintos medios y que analiza, o sea, cada medio puede tener su visión de mundo distinta, ¿ya? Y uno puede hacer una observación sobre la visión de mundo que tiene un medio sin que eso sea un ataque a su independencia, porque es muy distinto decir, ¿sabes qué? Tú eres una persona que piensa distinto a mí y por lo tanto a tales temas tú le pones más énfasis y a otros no, a decir a ti te están pagando para atacarme. Son dos acusaciones completamente distintas. Cristian Valenzuela. Ahora, en general igual hay que evitar, yo creo que para los ministros, pelearse con los medios porque de cada 10 uno sale para atrás en 9. Yo me quiero salir de la discusión específica sobre este error o esta circunstancia y quiero llevarlo a algo más general, la importancia de este cargo. Gonzalo nos recordaba el otro día que Isquia Siches es la primera vicepresidenta de Chile. Y eso no es solo un símbolo, un honor, sino que también una gran responsabilidad. Yo considero que el cargo de ministro de Interior, de vicepresidente de Chile, cuando el presidente está fuera del país, es demasiado importante como para dar vuelta a la página. Creo que aquí, más que un error en particular, hay una cadena sucesiva de errores todas las semanas que demuestran, lamentablemente, que la ministra Siches, a mi juicio, no está capacitada ni preparada para enfrentar este cargo. Creo que el día de mañana, ni Dios mediante, tuviéramos una guerra, tuviéramos un terremoto, tuviéramos un estallido delictual como tuvimos hace 3 años atrás, yo no estoy en condiciones de pensar o saber, o tengo muchas dudas, y creo que muchos chilenos pueden compartir eso, si la ministra está capacitada para ejercer ese rol.
Ella es una gran dirigente, fue una gran dirigente del Colegio Médico, tiene un liderazgo innegable, características que los chilenos valoraron en muchas encuestas. Ella cumplió un rol muy importante en la segunda vuelta de la campaña, qué duda cabe de eso. Pero la pregunta es, ¿eso te habilita para asumir un cargo de tanta relevancia? Y si te habilita para hacerlo o no, ¿quiénes te acompañan a cumplir esa labor? Yo, para que no me ataquen de misógino o antifeminista, lo quiero llevar al caso particular. Yo cumplí un rol en la campaña. Si a mí me hubieran dicho, en la campaña de José Antonio Kast, me hubieran dicho, tú vas a ser ministro de Interior, yo habría dicho que no. Pese a toda la preparación que puedo tener, a los trabajos que he desempeñado, yo creo que ese cargo lo tiene que asumir alguien que, no sé, pongo el caso de Jimena, ministra de Estado, senadora, no sé si fuiste diputada también. Trabajo, entonces, no es una competencia de currículum, no quiero llevarlo a eso. Esto no estaba preparado, ¿cierto? Pero dicho lo anterior, después de un mes, Claramente no estaba en que hemos visto muchos errores, yo no sé si ella está capacitada y lamentablemente el daño que le está haciendo al gobierno es tremendo. Jimena Rincón, ¿es sustentable en el tiempo el que Siches siga en el cargo que tiene? Que es relevante no solo por el tema de seguridad, sino por el liderazgo político que requiere un ministro del Interior. Cuando en 4 semanas hay 3 o 4 errores, uno más graves que otro, más complejos, pero que al final han mantenido al gobierno en distintas situaciones bien críticas y que se habla hoy día de la dificultad de la instalación en buena parte con Siches protagonizando esos eventos. ¿Es sustentable en el tiempo o algún momento en que hay que analizar sacar al ministro? Mira, yo nunca he dicho que se dé vuelta la página. Mis palabras han sido bien claras en esto. Yo creo que tenemos temas muy importantes en Chile como para seguir sobre si la ministra se disculpó o no se disculpó, si es responsable o no es responsable, si la funcionaria... La verdad es que hay un sumario que está ordenado y tendrá que determinarse quién es el responsable o no. Yo creo que la funcionaria, que es una funcionaria de carrera, 25 años, que la conozco además, sé quién es, creo que de verdad ha hecho un trabajo toda la vida impecable. Y se puede equivocar uno, claro que se puede equivocar, pero ¿de quién es la responsabilidad? De la ministra. Y sumario más, sumario menos, aquí la que emitió los juicios fue ella y por eso yo dije, es un error grave. Y creo que el que tiene que ordenar a su equipo es el presidente, el capitán del equipo. Ya, por pero lo usted ha sido tanto, ministra. Yo he sido ministra. La sustentabilidad de ese cargo que es tan relevante y tan clave con estos 4 errores o 3, 4 errores en un mes. Matías, hoy día yo creo, y lo digo con convicción, que hay, y por eso es el comité político, el ministro de Hacienda es fundamental para los tiempos que corren. La ministra del Interior, sin lugar a duda, y el ministro Sexpress tiene un rol que jugar. ¿Por qué? Porque hay 3 temas encima de la mesa y lo hemos leído estos días de manera permanente. Lo económico y la agenda que además queda desdibujada producto de este tema, absolutamente desdibujada, es un tema crucial para, no solo para el gobierno, también para el país. Lo que pasa con hombres y mujeres, con la inflación que es de verdad impresionante. Hay generaciones que nunca habían vivido esto. Primero. Segundo, y déjame terminar la idea. Segundo, el tema de seguridad. Orden público, seguridad ciudadana. El tema de la Araucanía es un ejemplo de lo importante y delicado que es esto. Y tercero, lo que ocurra o no en un proceso constituyente que, perdona, yo desde que tengo 14 años, que quería democracia, que quería una constitución que nos representara, y hoy día estamos a puertas de bancarnos todo eso en contra. Gonzalo Vinter, me parece súper delicado. ¿Serán capaces de ordenar una forma de decir, hay libertad para votar, detrás de lo que el gobierno ha dicho tan explícitamente, la urgencia a que no se apruebe un 5º retiro? El ministro de Hacienda habló de una bomba a la economía, el ministro de Hacienda habló bomba. ¿Van a estar, se sienten capacitados para respaldar al presidente en la petición de esto? Yo creo que es una petición compleja, porque hay una cantidad de debates cruzados en torno al 5º retiro que son muy complejas. Sin embargo, yo creo que quienes somos partidos y bancadas oficialistas, la gran mayoría de los parlamentarios sí vamos a concurrir con nuestro voto en contra, pero ojo, no por el presidente, y esto es súper importante decirlo, ese voto en contra no es por el presidente, es porque yo tengo la convicción de que a mis representados les va a perjudicar sacar la plata ahora, porque creo que van a perder mucho dinero si es que sacan la plata en este momento. ¿En el cuarto no era así? En el cuarto era distinto porque se anunció que venía un alza de contagios muy importante, que efectivamente vino,
pero que no tuvo el efecto, digamos, en el cuerpo que se esperaba, porque en el fondo Omicron no tuvo los efectos que tenía la cepa anterior. Y sí quiero aclarar que con respecto al primero, definitivamente no eran los mismos efectos. O sea, si alguien me quiere comparar el primero con el de ahora... No, le dije cuarto. Por eso le planteé el cuarto, no el primero, porque sé que hay matices, Catherine. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de sinceridad. A ver. El cuarto retiro es hoy día el quinto, porque el cuarto retiro no se aprobó. Por lo tanto, estamos hablando del mismo retiro. Y en ese retiro hubo payas, hubo un discurso bastante fuerte por parte del presidente Gabriel Boric, candidato en ese minuto, incluso dejando de lado lo que le habían dicho sus propios asesores, que era no aprobar por la inflación. Entonces, en el ejercicio de honestidad, yo diría que este fue un voto relacionado con la elección y que por lo tanto lo hizo porque le convenía políticamente. Hoy día, que está viendo los estragos que se han provocado en la economía y que realmente sabe que además probablemente el ministro Marcel no va a tolerar una cosa así como ministro si es que se llega a aprobar el quinto retiro, cambia de opinión. Pero no perdamos de vista que el cuarto retiro es el quinto retiro. Y que ese retiro fue aprobado por la mayoría de los ministros, por el sector y por el propio presidente Gabriel Boric, y eso fue claramente una intención política, porque no ha cambiado tanto la situación. Y agregar solo una última cosa, creo que lo que hoy día está pasando, que es más grave todavía, es que las personas tienen miedo respecto a la poca claridad que existe de los fondos de pensiones, del ahorro individual. ¿Qué va a pasar? Hemos tenido, por cierto, lo que ha dicho la ministra del Trabajo, lo que dijo también la ministra Isquia Siches, y no ha existido claridad en cuanto a que esos fondos finalmente no van a entrar a un fondo de reparto. No se ha dicho de forma categórica, ni siquiera lo ha hecho el presidente. Pero eso está más en el ámbito de la convención que de el pero voto. Existe, ¿de acuerdo? Un tema que es primo hermano. Pero creo que hoy día empiezan a hacer ese miedo. ¿Cristian? Sí. Si hubieran olimpiadas de parlamentarios, en primer lugar estaría el presidente Boric, en segundo lugar la ministra Vallejo y en tercer lugar el diputado Inter, que todos votaron a favor del cuarto retiro en condiciones... ¿De qué? ¿Del mejor parlamentario? De la mejor voltereta, en el fondo. Que dijo de parlamentarios nomás, no dijo en qué programa. No era autoexplicativo el chiste. Pero somos seguidores de la Olimpiada. Entonces, dicho eso, la situación económica no es que estaba mejor. El país estaba creciendo al 19%, efecto rebote, todo lo que quiera. El desempleo estaba menos similar. Mensualmente estaban gastándose más de 3.000 millones de dólares. Lo mismo que el ministro anunció la semana pasada para todo el año de lo que resta el 2022. Entonces, no es la situación real. Yo creo, y creo que el llamado, me parece bien que el diputado haya cambiado de posición, y como lo explica Katy, estoy de acuerdo con eso, fue una posición política, sí, eso es evidente. Creo que el presidente debería hacer el mismo ejercicio que ha hecho muchas veces, de pedir disculpas, de arrepentirse y de decir, francamente, ¿sabe qué? Nos equivocamos, porque las consecuencias de ese error en materia de inflación que le llega a la gente más pobre, a la gente de la clase media, que ya no puede optar a un crédito hipotecario, el alza de precios en distintos niveles. Hacer un ejercicio de reflexión y decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos y por eso ahora queremos votar a favor. Quiero responder algo, porque estamos en una situación que es bien compleja, no solamente la situación económica, sino que la situación del debate en torno al modelo de pensiones, ¿ya? Y que nos deja a todos en situaciones relativamente incómodas, ¿ya? Pero yo también quiero decir que aquí también hay una responsabilidad de quienes durante 40 años defendieron un sistema que no entregaba pensiones que realmente estuvieran a la altura de la promesa que se había hecho, que no tenía como objetivo, porque después el Pilar Solidario fue el que se hizo cargo de entregar pensiones en Chile, que no tenía como, me refiero al sistema de FP, obviamente, capitalización individual, que no tenía como objetivo realmente entregar pensiones porque su objetivo era inyectar capital al mercado financiero, que provocaba tremendos conflictos de interés porque quienes administraban la plata finalmente podían decidir con completa libertad poner plata en donde tuvieran intereses o eventualmente en una empresa que generara contaminación, en donde se hicieron leyes en que, digamos, las pérdidas las terminaban pagando los cotizantes, y además también tienen la responsabilidad porque cuando vino la peor crisis del COVID, en donde el Estado tuvo que prohibirle a la gente, acertadamente a mi juicio, prohibirle a la gente ir a trabajar, se les dijo que solamente iban a vivir con 64.000 pesos. Entonces, quienes defendieron durante 40 años sin estar dispuestos a hacerle ninguna modificación a ese sistema, diciéndole además que no podía haber un sistema ni de reparto, ni cuentas nacionales, ni nada que fuera colectivo, porque todo tenía que ser propiedad privada sobre los fondos, también tiene la responsabilidad de que hoy día la ciudadanía diga no quiero que mi plata esté en ese lugar, y que lamentablemente, la ciudadanía, asusada por algunos políticos, que era, en vez de reconstruir el sistema, que era ponerle una bomba con ellos mismos adentro. Jimena.
Sobre Quinto Retiro y sobre el sistema más de fondo. Yo creo que respecto al Quinto Retiro, la palabra la tienen los parlamentarios de gobierno. El presidente ha hecho un planteamiento que es conocido por todos respecto de que no es algo que él apoye y la Cámara de Diputados tiene que decir si va a apoyar o no al presidente en su llamado. Y las razones para que el presidente no quiera este Quinto Retiro las conocemos todos, tiene que ver con una situación compleja. Y si no le alcanzan los votos oficialistas, puede darse la paradoja que sea la derecha la que salve al presidente Boric en este intento de que no haya Quinto Retiro. Sí, pero para mí es más grave que el tema del Quinto Retiro o Cuarto Retiro. Pero tiene que ver significa con cosas tiene que, el liderazgo sí, político, por no eso, solamente por en la eso, materia misma. Por eso, no tiene que ver con que si le prestan o no le prestan votos desde la derecha, tiene que ver con que si sus parlamentarios se cuadran y lo respaldan en ese planteamiento que es político con consecuencias económicas. Eso es lo que se juega. Respecto al tema de fondo... ¿Cómo lo ve usted? ¿Se van a jugar por lo que ha dicho? Yo espero que sí. ¿Puedo preguntar sí, claro, respetuosamente? Podemos conversar sobre qué opinión tiene usted de cómo debería votar la bancada de parlamentarios de la Democracia Cristiana? Porque en la Democracia Cristiana hay varios de los que están más apasionadamente impulsando el Quinto Retiro. La bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados ha dicho que la responsabilidad la tienen los parlamentarios de gobierno y que lo primero es que definan cómo van a votar ellos antes que le pidan a ellos. O sea, perdón, pero es que yo no sé... entre paréntesis, eran los socios antes que trabajaban juntos en los retiros. Entonces ahora es como, esta me parece una interpelación un poco... No, pero es que no es una interpelación. Dije, No, quiero me hacer una parece, pero pregunta, saber cómo es una pregunta súper sincera. Lo que pasa es que Gonzalo lo sabe. Es una pregunta súper sincera. Los parlamentarios de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados han dicho que la primera obligación la tienen los parlamentarios de gobierno. No, pero ellos son parlamentarios, o sea, tienen un proyecto de ley y una botonera. Está bien, pero aquí está bien, Gonzalo, pero no un tema de botonera, es un tema de llamado del presidente de la República. ¿Pero ustedes van a tener todos los si votos? los propios parlamentarios del presidente Yo de sé la que yo voy República a no lo votar, acompañan... yo sé que yo voy a votar en contra y si me preguntan a mí, ¿cómo crees que debería votar tu bancada? Yo digo, creo que mi bancada debería votar en contra. La Democracia Cristiana evaluará como lo ha hecho siempre, ¿no? Pero esa es mi pregunta, no entiendo cuál es la ofensa. Yo no estoy en ¿Qué la tiene de Cámara malo de mi Gonzalo, pregunta? yo no estoy en la Cámara de Diputados, este proyecto surgió en la Cámara de Diputados y los diputados de la Democracia Cristiana han dicho, no nos piden a nosotros ordenar los votos si los parlamentarios del gobierno no son capaces de ordenarse. Eso es lo que ha dicho la DC. Y yo creo que es súper transparente. ¿Y los republicanos, Cristian, cómo van a votar? Yo espero que voten todos en contra, porque eso sería no solo coherente, dije bien, ¿no? Contra, sí, contra el Quinto porque el daño a la economía lo hemos visto palpablemente y quiero sumar a esto también en materia discursiva del discurso de la centroizquierda del año pasado, que era la insuficiencia de la respuesta del gobierno. Yo coincido con Gonzalo, el gobierno de Sebastián Piñera llegó tarde a esta crisis. Y llegó tarde y llegó mal. Lo reconocieron ellos mismos. Briones después. Sí. Pero después incluso sobrepasó esa mala entrada y terminó entregando uno de los paquetes fiscales a nivel internacional más potente que permitió una recuperación económica. Entonces, todo eso. Cuando uno se pone hoy día y compara el plan económico presentado esta semana, que es una suma de medidas que en total supuestamente da alrededor de 3.000 y tantos millones. Muchas inversiones aquí, un IFE que eventualmente vamos a discutir si se restringe de nuevo, el IFE laboral al cual dijeron con todas las letras que es un IFE laboral para impulsar el empleo joven y de mujer. Sí. Del IFE, el primer IFE, el IFE universal. El IFE universal. El apoyo universal dijeron, lo vamos a dejar activado por si hay una nueva restricción sanitaria. Pero el gobierno ha sido claro y el IFE laboral, que empleo. 2 semanas antes de que entrara el gobierno, lo cuestionó el ministro Marcel, cómo están tomando decisiones, ahora se amplía de junio hasta septiembre. ¿Cuál es el punto central de esto? Hinquemos el diente ahí. ¿Cómo está apoyando el gobierno hoy día enfrentando la inflación, las alzas? Yo creo que este proyecto presentado, este paquete de medidas, es totalmente insuficiente para hacerse cargo de esa demanda. Eso es lo que yo decía. O sea, pongamos todos nuestros esfuerzos en lo que hoy día de verdad está apretando a la ciudadanía. Tenemos una inflación que la vemos en el supermercado. Cuando la gente va a comprar al supermercado, cuando nosotros vamos a comprar al supermercado, la situación es dramática. Una persona que tiene el ingreso mínimo no le alcanza. Si antes ya no le alcanzaba, imagínense lo que es hoy día. Entonces, el paquete de medidas del presidente, que quedó lamentablemente muy desdibujado con el incidente de la semana, es importante de ser apoyado, sí. De que
no tiene toda la pompa que nos gustaría, por cierto. De que nos gustaría, a mí me encantaría ver un apoyo muy fuerte al mundo privado desde el punto de vista del emprendimiento y las pymes, que de verdad Matías, uno mira, lo echa menos. no estamos tan lejos. Efectivamente, con el último IFE, que fue universal, que fue harta plata y que le llegó a harta gente, la economía chilena llegó a donde se pronosticaba que tenía que estar a esta altura previo al COVID, ¿ya? Y eso hace, claro, en los gráficos que hacía el Banco Central de dónde tenía que estar la economía chilena ahora, previo al COVID, finalmente llegó gracias a esa ayuda que salió una regañadientes, que ya hemos tenido esa discusión. No me voy a poner de nuevo a criticar al gobierno anterior porque ya... Claro, aprovecha porque... No, porque un mes después de ya hay que empezar Gonzalo, a hacer autocrítica. Pero el asunto es que lo que tenemos que lograr es que la gente pueda vivir de su trabajo y eso es una cuestión que hay que transmitirle a la gente. Cuando uno tiene más plata, cuando toda la gente que anda en la calle tiene más plata, efectivamente podría significar más consumo, siempre y cuando haya más cosas que consumir. Pero si hay la misma cantidad de cosas en el mercado, entonces esas cosas suben de precio. Pero cuando a algunos les pasáis plata y a los otros no les pasáis plata, la plata de los unos sube el precio para los otros. La encuesta CADEM que salió esta noche habla que la aprobación al presidente cae un puntito. 44% lo aprueba, el 41% desaprueba. Aumenta 6 puntos más la desaprobación y se acorta la brecha. Muy rápida la desaprobación al presidente Boric en su primer mes. ¿Cómo evalúan ustedes este primer mes a la luz de las encuestas? 30 segundos cada uno. No, simplemente decir que lamentablemente se nota la falta de liderazgo. Yo creo que eso es. Creo que el presidente hoy día tiene la oportunidad de aquilatar fuerte a sus ministros y empezar a dirigir. ¿Ya? Yo creo que lamentablemente ha costado mucho eso. A mí por lo menos me hubiese encantado, ya que estaba trabajando antes en la moneda chica, como le llamaban, que hubiese llegado al tiro con todo el plan económico, que hubiese llegado al tiro con un plan de seguridad. Nos falta ver un poquito más de acción, un poquito más de coordinación. Así explica usted lo de las encuestas. De todas maneras, no se ha visto orden, no se ha visto liderazgo suficiente, ni el camino hacia dónde va el gobierno. Y creo que eso es fundamental. Jimena, ¿cómo explica esta? Yo creo que... Y el análisis suyo del primer mes. Sí, más allá del tema del orden o la falta de oficio, como decía mi colega Buenchumilla, yo creo que este gobierno en su primer mes está cruzado por los temas económicos, los temas de seguridad y el tema convención constituyente. Eso está instalando una incerteza y una incertidumbre muy grande en el país. Y al final, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, en todos los comentaristas de estos días, al final la propia constituyente se vuelve su propio enemigo porque no logra instalar certezas. Y eso creo que no es bueno para el país. ¿El primer mes, Cristian, y estas encuestas? Nos prometieron un gobierno de transformaciones. Y hasta ahora lo único que hemos tenido es un gobierno de improvisaciones. Yo creo que, como decía Katy, los 3 meses en la moneda chica, yo no sé qué hicieron. Pero lo que no hicieron fue tener un plan de gobierno. Y lamentablemente este presidente se posiciona. No sabemos cómo va a terminar. Pero comparativamente con los gobiernos hasta el año 90, el peor inicio de cualquier gobierno. ¿No fue mucho hablar de practicantes, Cristian? ¿No fue mucho hablar de practicantes? A mí me parece... Porque así es una columna suya en la semana. Cuando uno tiene cargos de tanta responsabilidad y genera tantas expectativas en el país, tiene que hacerse cargo y tiene que hacerlo de manera responsable. Y creo que eso le ha faltado a este gobierno y espero, insisto, como lo hemos hablado muchas veces acá, que le vaya bien, pero que lo hagan bien también. Un primer mes acontecido, pero lo acontecido que ha sido proporcional a la magnitud del cambio. Entra una generación distinta, partidos distintos, entran, digamos, algunos partidos que nunca habían estado en el poder y además también está marcado por algo que es bueno sincerarlo. Por primera vez un presidente no llega con una coalición al ¿Les preocupa la alta desaprobación? ¿Cómo? No, yo creo que eso se ordena, pero es primera vez que un presidente llega a la moneda sin tener una coalición sobre la cual sostenerse, sino que la tiene que ir armando en el camino, porque tiene 2 coaliciones. ¿Cómo? Por eso, tiene 2 coaliciones, y no solamente una, más algunos partidos que son colaboracionistas, por decirlo de alguna forma. Colaboradores, en donde considera la democracia cristiana, ¿cierto? Y a otros, que no sé si ellos se definen así que no lo quiero... Yo lo he dicho siempre. Que eso es parte de lo acontecido, hacer los nombramientos, las 3.500 personas que hay. Cuando no has definido una sola coalición, se demora más. Ahora, yo diría una sola cosa. El presidente Piñera se equivocó y no ejerció liderazgo. El presidente Boric tiene liderazgo, que lo ejerza en el proceso constituyente. Gonzalo, Catherine, Jimena, Cristian, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Connie, adelante.